Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas y de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, les damos una cordial bienvenida a esta actividad extracurricular que hemos preparado para todos ustedes. La universidad, es decir, la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, además de sus seminarios ordinarios de licenciatura, de maestría, de doctorado, en colaboración con otras instituciones, siempre está buscando crear espacios de discusión, de formación, extracurriculares, y bueno, este es justamente uno de estos espacios. Seguramente en los últimos meses hemos escuchado las maestras y los maestros, los profesionales de la educación y de otras áreas del conocimiento, un debate interesante sobre la inteligencia artificial conectada con sus efectos en el campo educativo. Seguramente hemos escuchado pues una vertiente de opiniones, algunas positivas, otras negativas, pero bueno, qué mejor que contar con un espacio propio en nuestra universidad y esta noche poder contar con un invitado que es especialista en esta temática y a quien agradezco ampliamente haya aceptado participar en este evento que hemos llamado Inteligencia Artificial y Aprendizaje. Me refiero al maestro Anoche desde El Salvador. Pues maestro Ademir, bienvenido, nos complace mucho contar con su presencia. Y bueno, para dar comienzo justamente a esta actividad extracurricular, pues vamos a hacer la presentación formal de nuestro invitado, que es el profesor Ademir Bermúdez. Él es docente, investigador e inventor. Bueno, ha desarrollado una serie de investigaciones sobre robótica e inteligencia artificial, particularmente en el área de robótica educativa, robótica social y de servicio. Ha creado y ha apoyado distintos tipos de robots. También ha creado un asistente universitario con inteligencia artificial. Es importante mencionar que el profesor Ademir ha impartido talleres y asesorías a otros expertos e interesados en la inteligencia artificial y la robótica. Él es gerente y CEO de emprendimiento que llama Es Robótica. Es docente e investigador por la Universidad Francisco Gavidia. Tenemos el privilegio de participar, de que participa como docente en línea en la red iberoamericana de academias de investigación en el campus Morelia. También ha sido colaborador del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Y bueno, ha participado como ponente en diversos eventos internacionales en temas como robótica, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa. Ha impartido talleres de robótica sobre aprendizaje y actualmente desarrolla una empresa educativas desde cuarto grado hasta bachillerato con robots en investigación y desarrollo. Entonces, pues bueno, profesor Ademir, nos sentimos sumamente agradecidos porque usted nos acompañe esta noche y que podamos platicar, que podamos dialogar, que usted nos pueda dar algunos puntos de vista, algunas referencias sobre esta conexión tan interesante entre la inteligencia artificial y el aprendizaje. Bueno, entonces hemos organizado esta presentación en 3 momentos. Un primer momento son algunas preguntas directas que tenemos para el profesor, dando espacio para que el profesor Ademir pueda ir contestando desde su experiencia. Y después tenemos un tercer momento donde dejaremos un espacio para las preguntas que el público tenga directamente al profesor Ademir. La idea es generar un espacio de interacción, un espacio respetuoso de interacción y bueno, escuchar directamente desde la voz de un experto en este campo de conocimiento sus opiniones. Entonces,
Bueno, nos hemos permitido organizar esta serie de preguntas, profesora Demir, pensando esencialmente en cuatro bloques, ¿sí? Un bloque que hemos llamado justamente conocimientos generales y fundamentos de inteligencia artificial. Un segundo bloque que hemos llamado aplicaciones y beneficios de la inteligencia artificial en la educación. Un tercer bloque que hemos llamado desafíos y consideraciones éticas. Y finalmente un cuarto bloque que hemos llamado visión a futuro y estrategia. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer bloque que consiste justamente en hablar de los conocimientos los conocimientos generales y de los fundamentos de la inteligencia artificial. Y es que en muchas ocasiones este término, profesora Demir, entre el público general cada vez se escucha más genérico. Es decir, con una gran rapidez, alguien sube una publicación en redes sociales y dice que está haciendo inteligencia artificial. Entonces, me permito preguntarle a usted, ¿qué es desde este ámbito educativo, qué es lo que usted llamaría inteligencia artificial? ¿Y qué diría usted que eso no es inteligencia artificial? O no sé si haya algún límite para poder decir, hasta cierto grado estamos hablando, sí, de cierta innovación, sí, de cierta tecnología, pero inteligencia artificial es esto. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Muchas gracias, maestro. Tengan todos muy buenas noches. Muy interesante la pregunta porque hablar de qué es inteligencia artificial y lo que comentaba usted, que cada vez se escuchan más personas que dicen que trabajan con inteligencia artificial. eh, en realidad, la inteligencia artificial, como su propio nombre lo dice, es tratar de imitar a algo. En este caso, imitar a la persona, a los seres humanos en algunos tipos de procesos, ya sea procesos, digamos, de trabajo, algún tipo de actividad, algún tipo de forma de hacer algunas cosas. Entonces, sí es importante el concepto de qué es la inteligencia artificial, porque si bien es cierto, no todo el mundo actualmente, por lo menos la mayoría de las personas están utilizando lo que son estas herramientas, prácticamente yo puedo decir, utilizo una herramienta de inteligencia artificial, todas las personas pueden decir que utilizan herramientas de inteligencia artificial porque la pueden tener desde su celular, de su computadora, un dispositivo móvil que tenga acceso a Internet. Usted, en este caso, ingresa a alguno de estos, digamos, páginas donde está esta información, usted hace una consulta a un tipo prompt y ya está utilizando inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista general, sí, todas las personas que tengan un dispositivo móvil y tienen internet pueden utilizar, acceder a estos sitios, ver estos asistentes y hacer un tipo de consulta para decir que están utilizando inteligencia artificial. Pero el término en sí, inteligencia artificial, vamos a decir nosotros que es prácticamente imitar lo que es el ser humano en algunos tipos de actividades. La forma de pensar, razonar, de hacer algún tipo de proceso en base a un entrenamiento, que eso es otra cosa que ya es más en detalle, pero en términos generales vamos a decir que es imitar a las personas. Y obviamente, el imitar en cómo hacer algunos procesos de nuestra vida diaria para, entre comillas, facilitarnos nuestra vida. Y obviamente es más común porque hoy todas las personas podemos tener acceso a estas herramientas. Hay herramientas que son gratuitas y otras que son de paga, algunas que se permiten hasta cierto uso en un momento determinado, digamos 5 consultas, 10 consultas al día, y todo eso gracias a una tablet, un celular o una computadora y acceso a Internet para poder utilizar estas herramientas. Entonces, en ese caso, sí, la mayoría de las personas estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero el uso de esas herramientas y el beneficio, la práctica, la ética y el punto de vista del docente, el punto de vista del padre de familia, del estudiante, eso es muy diferente, incluso en el ambiente laboral. Pero el término general de lo que es inteligencia artificial es eso, es tratar de imitar, en este caso, lo que hace o desarrolla o implementa una persona día a día en sus procesos matemáticos, lógicos de nuestra vida diaria. Y obviamente va a variar dependiendo del entorno, la zona, el entrenamiento de estos tipos de inteligencia. Muchas gracias, maestro Demir. Maestro Demir, desde su experiencia,
¿Cuáles son las ramas de la inteligencia artificial que consideran más relevantes para la educación? Es común que escuchamos los términos como Machine Learning o como procesamiento del lenguaje natural o como visión por computadora. ¿Qué ramas considera usted que son más relevantes de esta inteligencia artificial para la educación? Es que actualmente yo me atrevería a decir de que todas las ramas están tomando bastante auge con la inteligencia artificial. De hecho, hay una discrepancia o polémica lo que va a suceder a futuro, que eso tal vez sería otra pregunta más adelante. Pero lo que sí podemos decir nosotros, que en el ámbito educativo, la inteligencia artificial ya está inmersa. Y hay unos puntos que son más como más, digamos, fuertes y otros puntos en el área educativa que tal vez no lo son. Un punto que se habla que es bastante fuerte en este caso en el área educativa son todas las carreras o todas las materias afines a la tecnología, desde que es matemática, porque es matemática aplicada, podemos hablar en este caso después mecatrónica ya para las universidades, estamos hablando de carreras de ingeniería que están aplicando estas herramientas y ya no se está hablando solamente de la parte electrónica, de la parte de la matemática para construir un vehículo, un proyecto, digamos en ese caso, un brazo, sino que ya también se está hablando de la implementación de un modelo de inteligencia artificial que lo puedan moldear los estudiantes en un salón de clase. Entonces, en ese caso, sí, la inteligencia artificial está inmersa en la educación, pero hay niveles. Hay unas áreas o carreras que tienen más como, digamos, más evolución o más utilidad que en otras áreas. Alguien podría decir, pero inteligencia artificial en mercadeo, por ejemplo, no es algo muy importante. Al contrario, es algo de lo que se está tomando día a día más importancia y más relevancia, porque todo lo que conlleve a obtener clientes para una empresa conlleva a generar ingresos para la empresa. Entonces, vamos a decir nosotros, en todo está la inteligencia artificial, que tal vez no lo conocemos o no lo utilizamos bien, o no nos han indicado ese punto, pero sí, la inteligencia artificial está en muchas cosas y la educación es, en general es pilar primordial que nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos que tener una base, así como están haciendo en China, y voy a decirlo puntualmente, China dice actualmente que han cambiado su plan de curricular porque le están pidiendo a los estudiantes que desde cuarto grado comiencen a utilizar estas herramientas. Ellos que tienen que inteligencia artificial, que desarrollan asistentes inteligentes y están diciéndole a sus estudiantes, al plan, a los profesores, a los padres de familia, cambiando la cultura, porque miren, está sucediendo algo que cada 2 años ese salto tecnológico está abordando más y más rápido y el problema de eso. El problema de eso, ¿cuál es? ¿Cómo nos estamos preparando los padres de familia, los centros escolares, los colegios, los institutos y las universidades? Porque sí es importante y hay que prepararnos para esos cambios y hay que ver cómo otros lo hacen y qué áreas están tomando más auge en estos años. Y eso que digo yo hoy, porque dentro de 2 años posiblemente eso ya no sea y sea otro enfoque al que se está dando. Obviamente nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra experticia, en nuestra área y tratar de abordar un punto específico porque esto está evolucionando a una forma como nunca antes se había visto. Y la educación es pilar que tenemos que tener claro que la inteligencia artificial va a estar con nosotros. Tenemos que quererla, aprenderla, conocerla, respetarla, pero al mismo tiempo tener que ser conscientes que puede tener usos buenos y usos malos, tanto para el padre de familia, para el estudiante, para los gobiernos, para los docentes, para los institutos, los colegios, las escuelas, las universidades. No lo podemos obviar, pero tampoco podemos hacer esto de como que no lo vemos, ni tampoco hacer esto que no lo queremos, ni tampoco estarlo usando solo por estar usando. La pregunta primera, por eso me gustó, porque la inteligencia artificial todo el mundo la puede usar, pero hay que tener en cuenta cómo usarla y en qué momento usarla y cómo saber que se está usando bien. Y eso es ética profesional, ética en el estudiante, ética en la sociedad, ética en el gobierno, ética en todo. Vemos a China y en China todo eso está
bien desarrollado. Sí, dígame, maestro. Muchas gracias, profesora Ademir. Hay muchas herramientas o plataformas de inteligencia artificial. Escuchamos a ChatGPT, a Copilot, a sistemas de tutoría inteligente, a plataformas de aprendizaje adaptativo, pero generalmente, al menos en nuestro país, hay mucho interés en el uso de ChatGPT. ¿Nos podría usted comentar cuáles son sus principales fortalezas y también cuáles son sus principales limitaciones en el ámbito educativo? ¿En el ChatGPT o en general? Porque, ¿sí, bien? Sí, sí, en el ChatGPT, así Ah, es. ok. Es que ChatGPT lo que tiene muy bueno es que es muy conciso en su forma estructural de dar respuestas. Pero obviamente para eso el prompt que nosotros tenemos que hacer, ya sea el estudiante, el padre o el docente, tiene que ser bastante conciso para que cualquier tipo de asistente dé una buena respuesta. Porque ChatGPT es muy bueno, pero si usted hace una pregunta redundante, no muy claro o que da a entender una cosa que a lo mejor no es, entonces viene el asistente que es una imitación, que toma un montón de información que tiene en ese momento, trata de armar lo que entendió, vamos a ponerlo entre comillas, entendió para dar una respuesta. Entonces, esa respuesta, si la pregunta está mala, la respuesta también va a estar mala. Ahora, eso es por un lado, eso es en términos generales para cualquiera de los tipos de herramientas de inteligencia artificial que nosotros conozcamos. Pero en el caso de ChatGPT tiene una gran limitante que yo considero, pero ese es mi caso personal, es de pago. Yo para utilizar esa herramienta bien y que me pueda dar un montón de respuestas. Imagínense esto, yo estoy con una investigación y estoy pidiendo cierto tipo de información acerca de un tema en específico. Y comienzo a indagar y voy de lo general a lo específico. Pero llega un momento que me dice ChatGPT, gracias, ya terminaste la cuota del día de hoy, continúa mañana. ¿Cuál es el problema de eso en el ambiente de investigación, en la docencia, en este caso? Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar a utilizar el siguiente día, porque el tiempo también conlleva dinero. Entonces, esa es una de las limitantes que yo le puedo considerar. Ahora, en el enfoque de cómo él interpreta los resultados, perdón, cómo genera los resultados, yo diría que es muy bueno. De hecho, para mí, en mi caso particular, existen muchos tipos de o asistentes que podemos conocer. Está Dixie, está Copilot, está Gemini, están unos que están enfocados directamente a investigación, como Consensus, entre otros. Pero en términos generales, ChatGPT es uno de los mejores. Si solamente yo le veo ese pequeño problema que, en mi caso personal, si yo lo quisiera utilizar, tendría que pagar para tener ese servicio completo. Tal vez para algunas personas puede ser práctico, ya sea un instituto, una escuela, colegio, universidad, y está muy bien. Pero, ¿por qué me voy a tener que limitar a un recurso que me tengo que utilizar cierto tipo de pago? Ahora, hay algo que no se ha mencionado, pero lo voy a decir rápidamente. Todas las inteligencias artificiales piden información, independientemente sea ChatGPT o cualquier otro. ¿Cuál es la información que piden indirectamente de esto? El asistente como tal hace como que usted está hablando con una persona. Entonces usted está brindando información indirectamente también. Desde el momento que usted ingresa a un correo, desde el momento que usted le dice dónde está ubicado y el usuario, cómo se registra usted, entonces usted ya está brindando cierto tipo de información, o sea, aunque sea gratuito o sea de pago, siempre está perdón, brindando algún tipo de información. Entonces usted está entrenando siempre a estos asistentes. Entonces, ¿por qué menciono eso? Yo le llamo llave. La llave es así como cuando usted quiere encender el carro. Si usted no anda la llave, no enciende. Entonces es lo mismo, el correo electrónico o el número de teléfono es la llave para ese mundo de inteligencia artificial. Lo mismo para Facebook, Instagram, Telegram, cualquier tipo usted tiene que ingresar un correo o un número de teléfono y desde ese momento usted ya está en el mundo digital y usted ya no puede decir que no hay información suya en Internet. ¿Por qué menciono eso? Porque yo le hago ver a los docentes, a los estudiantes, no vayan a ingresar, pero si es de pago, no vayan a ingresar una cuenta de pago y la quieran ocupar para educación y al final esa cuenta es personal. Ojo con eso, porque eso es un poquito peligroso también, en el contexto de que
Yo tengo que decir, yo voy a utilizar una inteligencia artificial y la voy a utilizar con fines educativos, pues utilizo el correo institucional. Y ahí voy a tener ahí me va a guardar todo el registro de todo lo que yo estoy haciendo. En otras palabras, el entrenamiento que yo le estoy dando. Entonces, eso es una llave muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque al final estos asistentes están aprendiendo con nosotros. A mí me parece bastante común que en Facebook, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y que en Facebook no hay inteligencia artificial? Claro que sí. Ahí hay inteligencia artificial, ahí les van a aparecer un montón de cosas a ustedes siempre. Y son cosas que a ustedes les gustan. ¿Por qué no les aparecen cosas que no les gustan? Porque usted está entrenando a la inteligencia artificial de Facebook. Y por eso le salen cosas muy similares a las que a usted le gustan, con personas con las que usted más interactúa. Así de simple. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y volviendo a la pregunta, ChatGPT en ese contexto es muy bueno. De hecho, para mí es uno de los mejores. Si ustedes me preguntan en qué lo utilizo mucho más, es para que me analice un código. Vengo yo, genero mi propio código y me marco un error. Le digo, mira, me tengo un error en esto, no entiendo por qué. Y comienza él a darme una posible solución. El problema de eso es que, como no es de paga, ¡pum! Solo te permite cierta cantidad de información y también cierta cantidad de preguntas. Eso, maestro. Muchas gracias, maestro. Maestro, una pregunta que seguramente muchos de nuestros colegas que nos acompañan esta noche, que son docentes frente a grupo o son docentes en formación, se podrían artificial facilitar la personalización del aprendizaje para estudiantes con distintos estilos y ritmos. Sí, se podría con un tipo de inteligencia artificial hacer eso en base a un grupo de estudiantes en específico. Es que no le escuché muy bien la pregunta. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Me permito leer nuevamente. ¿Cómo puede la inteligencia artificial facilitar la personalización del aprendizaje para estudiantes con diferentes estilos y ritmos? Ah, ok, muy bien. Para esto vamos a hacer varios supuestos. El primer supuesto, si gusta, tomamos ChatGPT como referencia para que llevemos este mismo hilo. En Sí, ChatGPT usted tiene una opción, sea paga o no paga, tiene una opción en la que usted va haciendo una pregunta en base a secuencias. Usted hace la primera pregunta, la segunda pregunta y aparece una opción arriba que le dice una nueva consulta. Entonces usted viene en la nueva consulta, pregunta algo totalmente diferente a las preguntas anteriores. Usted terminó el día, al siguiente día viene y se quedó pendiente con la pregunta que llevaba anterior. Bueno, y regresa al menú y ahí donde está el historial de preguntas, regresa y sigue continuando con esa pregunta. Y él, ahora quieres continuar con el tema anterior. Comienza él a contestarle en base a eso. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que se hace en estos casos es como tener un perfil. En el perfil, digamos, si fuera de pago, usted puede crear el perfil donde usted va a estar haciendo una consulta predeterminada para grupos específicos. En este caso, hablamos de pago, porque el de gratis no lo van a ver. En el de pago les permite a usted tener sus propios perfiles. Y en esos perfiles a usted le permite tener una secuencia de las preguntas y no se va a perder, esa información va a estar ahí en todo el tiempo y usted puede hacerle preguntas en base a un grupo específico de estudiantes que usted quiere que lleven una secuencia o una persona en específico, que también se ha dado el caso. De hecho, se están haciendo estudios ya con grupos de personas específicas, no con grupos de estudiantes, sino con un pequeño grupo en base a un estudio de pruebas que se están determinando para ver si estas herramientas están funcionando. En español, sí se puede hacer para un grupo específico o grupos individuales, pero llevando una secuencia, en este caso, si lo vemos con ChatGPT, en el que cuando yo haga una pregunta y luego me salga de ese tema, regresar al tema anterior en el menú de historial para continuar haciendo esa secuencia de preguntas. Y él, como está entrenando con nosotros y él está aprendiendo con nosotros, le voy a poner un ejemplo. Tenemos al alumno Ademir. Al alumno Ademir es de primer año y necesitamos que él tiene un problema en matemática. Y ahí necesitamos llevamos unos pasos. ¿Qué nos sugieres para que Ademir poco a poco vaya aprendiendo matemática? Entonces viene él y nos da una sugerencia, nos genera un plan de estudio. Y después viene, en este caso, el doctor, y en el doctor dice, bueno, ya pasó la semana, Ademir hizo esto, y estos fueron los resultados. Entonces viene, le ingresamos eso. Mira, esto obtuvimos de Ademir, y estos son los resultados, evalúalo.
Viene ChatGPT, lo evalúa y le dice, mira, esto mejoró Ademir, en esto no. La siguiente Mm. semana podemos continuar con esta parte porque Ademir todavía tiene problemas en eso. En español, podemos decirle a ChatGPT que cree indicadores de medición de resultados del aprendizaje de Ademir. Pero eso va a ir directamente a una historia de preguntas solamente para Ademir. Y si es en este caso gratuito. Y si es de paga, pues no hay problema porque ahí lo podemos tener bien guardadito todo sin ningún problema. Pero asumiendo siempre el correo que esté enfocado para eso. Muchas gracias, maestro. Esta pregunta, la próxima pregunta, una labor educativa que usted ha venido realizando en su país, eh, que sabemos que ha sido sumamente importante. Es decir, pensando en estas aplicaciones y beneficios que da la inteligencia artificial a la educación, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudar a identificar y a abordar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de una manera más eficiente? Es que en ese caso, igual que en la pregunta anterior, no es directamente siempre la inteligencia artificial, sino el docente. El docente va a llevar el seguimiento del estudiante y el docente es el que le va a ir indicando, en este caso, si quisiera utilizar ChatGPT como tal, establecer un plan de acción para el estudiante. Entonces, en ese caso, siempre el docente, es que ahí hay un problema también porque muchas personas piensan que la inteligencia artificial va a sustituir al docente. Y de alguna forma hay un problema en ese mito, porque si bien es cierto, el estudiante, hablamos del estudiante en términos generales, no siempre utiliza estas herramientas de una forma ética, sino que hasta lo hacen como meme, hacen la pregunta, posiblemente está mal, viene ChatGPT, le genera una respuesta, pero ChatGPT le dice al final al estudiante, mira, esto es lo que yo considero, pero te sugiero que lo lees, lo interpretes, lo analices y busques más información para esto. Entonces, incluso la misma herramienta siempre le hace ver que no es que esta herramienta va a sustituir el funcionamiento del docente. Al contrario, entre comillas, porque aquí hay que poner entre comillas, se ha creado para que el docente la pueda utilizar y que al mismo tiempo le ayude para hacer un plan de acción alterno al tradicional, posiblemente, para que pueda medir los resultados de un estudiante o de un grupo de estudiantes con características específicas. Por ejemplo, hay un problema bastante grande que se está dando en Latinoamérica, que es en el caso de los niños con TDAH, con autismo, entre otros, que hay que medirlos para su nivel de aprendizaje. No podemos decir que un niño que tiene TDAH lo vamos a tratar de la forma tradicional para evaluarlo, pero no va a ser ChatGPT el que va a evaluar al niño, va a ser el docente. Quien va a estar viendo al estudiante, quien le va a estar dando el seguimiento, va a ser el docente. ChatGPT va a ser una herramienta que simplemente está generando preguntas o generando resultados en base a una petición. En ese caso, el docente, ¿qué tiene que hacer en realidad el docente para este problema? Aprender a usarlo, esa herramienta, a aprender cómo interactuar con esta herramienta, cómo generar esas preguntas adecuadas para esta herramienta y que al mismo tiempo le permita al docente poder medir esos resultados de una forma adecuada, bajo los principios de la ética, para que el estudiante al final, mire, le diga a los profesores, mire, le diga a los padres de familia, mire, se ha logrado hacer esto en base a esto. ChatGPT o cualquiera de estos no lo va a hacer por sí solo, porque no comprende eso. Él simplemente espera una pregunta para generar un resultado. Si la pregunta está mal, el resultado también va a estar mal. Entonces, en base a esa pregunta, lo que me comentaba, en este caso, el primero siempre tiene que ser el rol del docente y tener claro en este caso lo que tiene que hacer el docente para, bueno, que de hecho, si le pregunto a todos los que están acá y si la mayoría son docentes, creería yo que en este caso todos estamos de acuerdo que cuando vemos a un estudiante y que tiene algún tipo de problemática o algún tipo de distractor, nosotros comenzamos a hacer un plan de acción para que el estudiante al final pueda obtener unos buenos resultados. El plan de acción de nosotros en el entorno real.
necesitamos obtener esos datos y comenzamos a hacer pruebas. Ok, comenzamos a hacer una investigación. ChatGPT, tengo este caso, ayúdame. ¿A qué indica tengo este problema de este niño con estas características? Incluso posiblemente viene usted, habla con el padre de familia le dice, sí, es que tiene esto, otro. Puedo poner un caso hipotético. Entonces viene usted y le plantea eso a ChatGPT. ChatGPT le da una sugerencia. Y en base a su sugerencia, indicadores, medidores. Y en base a un tiempo, pues usted está estableciendo si está logrando su meta. ¿Cuál es la meta del docente? Que el estudiante aprenda. Que no vaya al mismo ritmo de los demás. Esa es otra historia. Pero mi meta es que el estudiante logre aprender lo primordial, que aunque no lleve el mismo ritmo de los estudiantes demás, pero yo soy el que lo estoy haciendo. Y esta herramienta simplemente, por eso se llama herramienta, porque me está ayudando. Ahora, eso es por el docente, porque por el estudiante ni esa es otra historia. Porque ahorita solo me ha preguntado el rol del lado del docente, porque por el lado del estudiante hay un problema muy grande en Latinoamérica, que hasta lo ponen como chiste y dicen, ya me gradué gracias a ChatGPT, ponen los estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? En el chiste, que solo copió y pegó. Y eso no es la ética correcta del estudiante. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a pedirle 2 preguntas más antes de las preguntas del público. Justamente, hablando de estudiantes y hablando de acceso y de equidad, ¿sí? Son 2 preguntas casi relacionadas. Por un lado, ¿de qué forma considera usted que la inteligencia artificial puede contribuir a reducir la brecha educativa y aumentar el acceso a la educación de calidad para todos? Pero por otro lado, ¿existen riesgos de que la inteligencia artificial pueda ampliar las desigualdades existentes ya en la educación? ¿Cómo podrían mitigarse esos riesgos en caso de que usted considere que exista? Es que de hecho en ambos extremos existe, porque lo que sucede es que en el caso de la tecnología como tal no podemos decir nosotros, bueno, de hecho lo comentaba al inicio, yo voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, yo necesito tener un dispositivo móvil, un celular, una laptop o una tablet. Ya teniendo eso, ¿qué es lo que más necesito? Internet. Ya teniendo uno de estos dos recursos, yo ya puedo utilizar esta herramienta. Pero si yo no tengo internet, o no tengo laptop, o no tengo tablet, o no tengo celular, ahí está la brecha de desigualdad que se da. Por eso ahí se tiene que incluir al gobierno, al Ministerio de Educación, hay muchos problemas que se dan y esto obviamente depende del país, la zona geográfica en la que estemos hablando, y también la cultura, porque obviamente, por ejemplo, yo admiro México bastante porque en México yo observo que en el ámbito educativo siempre están en la parte de investigación, desarrollo, están en parte desarrollando cosas nuevas y eso es muy bueno. Entonces, y quiere decirte que se está haciendo un proceso para romper esa brecha. Ahora, eso es por el factor, digamos, que puede ser social, económico, que un estudiante no tenga un celular, se puede dar el caso, no tenga acceso a internet en su casa, se puede dar el caso. Entonces ya esa persona ya tiene una limitante y ya tiene un problema en este nuevo mundo que está surgiendo. Porque hoy un centro escolar, por ley, tiene que tener internet, por ley tiene que tener una laptop o una tablet. Una institución que no la tenga, ya se ve de menos, y la palabra se ve fea, pero soy bastante sincero en eso, ante otras instituciones que sí lo tengan. Ahora, ¿cómo la primera parte de la pregunta? Si bien es cierto, estas tecnologías van a ir mejorando y han ido mejorando, el punto de esto es cómo nos vamos adaptando. Yo me preocupo porque la tecnología va avanzando muy rápido y estoy consciente de eso. Lo que yo vi y aprendí ayer, posiblemente dentro de 6 meses ya sea obsoleto. Pero yo tengo que estar consciente de que tengo que conocer esto y entrar al mundo de la inteligencia artificial y conocerlo hasta cierto punto. Si mi rol como docente es utilizar estas herramientas, excelente. Pueden venir cualquier versión que venga, yo simplemente lo tengo que seguirlo aprendiendo. Ese es mi rol de docente, porque yo tengo que asegurarme de estar en la vanguardia y la innovación para que mis estudiantes no me agarren, aquí le decimos en curva, porque de repente el estudiante
Miren, si es que sin mentirle que sale un nuevo celular y el estudiante ya lo conoce. Sale un nuevo sistema operativo y el estudiante ya lo sabe. Y nosotros, ¿y cuándo salió? No nos dimos cuenta. Entonces, si bien es cierto que nosotros tenemos que estar pendientes, conocer y aprender, no vamos a estar en todo porque eso es mentira, pero sí vamos a tratar de estar en un punto de conocerlas, estas nuevas herramientas, poderlas utilizar para ser competitivos y para ser innovadores y para poderlos utilizar en nuestros salones de clase con nuestros estudiantes que están corriendo más rápido que nosotros. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta en estas dos primeras. ¿Cómo considera usted que el uso de la inteligencia artificial puede impactar en el desarrollo de habilidades cognitivas clave en los estudiantes, como puede ser el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad? ¿Cómo asegurar, que la inteligencia artificial sea una herramienta que pueda potencializar estas habilidades en lugar de reemplazarlas? Ahí es el rol del docente. Más claro no podría ser. Le voy a poner un ejemplo. Se han hecho muchos estudios a través de que un estudiante se usa mucho el celular, obviamos inteligencia artificial. Si el estudiante pasa mucho tiempo usando el celular, tiende a perder, a distorsionarse un poco el entorno y no lleva el mismo ritmo de aprendizaje que un estudiante que lee un libro. Pero ahora hablar de un estudiante que lee un libro se ha hecho un poquito más como complicado. Entonces, para que esto, digamos, del aprendizaje sea funcional, que el estudiante pueda utilizar estas herramientas al mismo tiempo y que el docente pueda ver este rendimiento como tal, el docente tiene que tener claro la forma de medir los resultados de las actividades y los procesos con sus estudiantes. ¿Por qué medirlo? Dirán ustedes. Muy simple, porque viene el estudiante, yo le digo, mira, investigame quién es Cristóbal Colón, pongo un ejemplo. Viene él y dice, ChatGPT, dime quién es Cristóbal Colón. Viene, lo copia y lo pega y ya estuvo. ¿Dónde está el esfuerzo del estudiante? ¿Dónde está el aprendizaje del estudiante? ¿Dónde quedó el conocimiento del estudiante en eso? Entonces viene el docente y me entrega, yo ahora soy docente, me entregan el reporte. Ok, me entregaste el reporte. Ahora en la clase explícanos. ¿Quién es Cristóbal Colón? Con tus propias palabras. ¿Quién lo va a hacer? ¿La inteligencia artificial? No, el docente. El documento va a estar ahí, pero el documento tiene que estar reflejado en el conocimiento del estudiante. Si vino el estudiante y le preguntó a ChatGPT y ChatGPT le dio la información y le puso hasta enlaces y vino el estudiante y lo leyó, lo comprendió, lo estudió y lo puede ahora explicar en un salón de clase, éxito, lo logramos. Ahora, en la parte de la creatividad sí hay un dilema muy fuerte y eso sí soy bastante crítico en eso. A mí me encanta la tecnología, pero sí soy del criterio de que también hay que tener un punto en que el estudiante tiene que desconectarse de la tecnología y él mismo poder implementar su propia creatividad. Porque no hay que utilizar las herramientas para todo. Si bien es cierto, ChatGPT o cualquiera de estas herramientas que ustedes quieren conocer me van a ayudar en muchas cosas, pero es una recolección, una conexión, una gran cantidad de información, pero no es mi forma de hacerlo. Que me den una guía, excelente, de cómo hacerlo. Pero ahí viene mi creatividad y digo yo, bueno, me preguntaron quién es Cristóbal Colón, ahora le voy a explicar cómo lo entiendo yo. Fue un hombre que tenía ganas de ver si el planeta realmente, de hecho andaba perdido. Y comienzo yo a, andar, a explicarlo a mi propia forma. Eso es creatividad, eso es investigación, eso es innovación en busca de una información y lo adapto a mi forma. Eso sí se está perdiendo, eso sí considero que es bastante grave y eso es un reto muy grande para los docentes de hoy para mañana. Muy bien, muchas gracias, profesora Ademir. Bueno, estas fueron las preguntas para el profesor Ademir Bermúdez, que nos acompaña desde El Salvador. Él es especialista en inteligencia artificial. Y entonces ahora invitamos al público, invitamos a todas las maestras, maestros, psicólogos y de otras áreas de conocimiento que tengan alguna pregunta para el profesor, que por favor nos escriban directamente en el chat, o si alguien desea hacer una pregunta
de viva voz, por favor, que levante su mano para participar. Por lo pronto, en lo que todas y todos están reflexionando qué pregunta hacer para usted, me permito dar lectura a un comentario de la maestra Blanca Eugenia Romero, que nos dice: justamente a los docentes de música y otras artes nos preocupa que utilicen la inteligencia artificial para hacer sus creaciones. Por más que tratamos de seguir su proceso, hay quienes llegan de pronto con sus trabajos creativos ya terminados y no vimos el proceso. Eso que comenta la compañera Blanca, si me permite hacer un comentario adicional, en el mundo del entretenimiento, la música, el cine, se está dando un problema bastante fuerte con la inteligencia artificial. Como les digo, toda tecnología es buena y toda tecnología es mala. Es una frase que yo tengo muy pegado, porque yo estoy consciente de que si cómo la utilizo y para qué fue creado, va a servir mucho o me va a destruir mucho. Por ejemplo, el celular es bueno y es malo. Si yo lo utilizo para lo que ha sido creado, excelente. Si yo lo utilizo para otros fines, pues es malo. En el caso de lo que dice la compañera de que le preocupa cómo ellos están teniendo esta música y si la han generado con inteligencia artificial o no, ahí tendríamos que utilizar la misma inteligencia artificial porque hay programas o hay inteligencias artificiales que le pueden ayudar a usted para determinar si esa canción ha sido generada por medio de inteligencia artificial. Es usar la misma inteligencia artificial para determinar si una investigación, si un documento, si algún tipo de música o imagen ha sido generada con inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, yo no soy experto en música, yo de eso sí no sé mucho, pero sí le podría decir de que sí, habría que ver o tener como indicadores del desarrollo de los estudiantes, cómo ellos han ido haciendo estos procesos. Posiblemente ya lo trataron de hacer y han tenido ese desfase, pero debe de buscarse una forma, y eso ya es la parte de la innovación del docente de hoy, para asegurarnos que nuestros estudiantes, así como ella dice en música, puede darse en otros casos, matemática, por ejemplo, ellos estén realmente aprendiendo y creando, desarrollando estas cosas. En el mundo de la música y el video y en el cine, que se dio un problema el año pasado, es muy fuerte eso, porque al final hay que asegurarnos de que nuestros estudiantes estén haciendo lo que tienen que hacer. Si no, pues nosotros también corremos riesgo de no poder medir esto. Y ahí hay un problema que no me gusta mucho decirlo, pero en la parte política debe de haber en cada país una regulación del uso de la inteligencia artificial y al mismo tiempo capacitación de los profesionales de hoy para poder utilizar estas herramientas y que al mismo tiempo tienen que haber, miren, existen un montón de programas, lástima que la mayoría son de paga, no voy a decir los nombres por obvias razones, pero que le permiten al docente identificar con un nivel de probabilidad si el trabajo del estudiante es copiado y pegado de ChatGPT o de cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que exista. Pero sí tiene que haber un punto de respaldo que nos ayude a los docentes en este caso, porque nosotros tenemos que asegurarnos de que el estudiante realmente está aprendiendo. Ese es nuestro deber, nuestra razón de ser docentes. Y la razón de ser del estudiante, ¿cuál es? Pasar, sí, pero pasar aprendiendo, no solamente pasar. Muchas gracias. Muy interesantes. La maestra Jacqueline Vázquez nos dice, para usted, ¿cómo ha trabajado el aspecto ético en la entrega de actividades? ¿Recomienda alguna aplicación para verificación de contenido generado con inteligencia artificial? Y de una vez, la maestra Mayra Lorena Pedraza nos dice, ¿qué habilidades deberían desarrollar los estudiantes para convivir con inteligencia artificial en su vida futura? Ok. Sí existen programas que es Plagius, me parece que no me recuerdo muy bien cómo se escribe, pero se los voy a compartir con el doctor posteriormente, solo que la mayoría de esos programas son de paga. Es lo único problema que se tiene, pero miren, yo lo he usado y sí les puedo decir, qué bonito, porque yo hice pruebas por maldad. Me puse en el rol del estudiante de copiar y pegar, les soy sincero, y vine y dije, bueno, veamos qué pasa. Este reporte, esta tarea que se ha entregado de Juanito Pérez, resulta 99.9% seguro que es generado con inteligencia artificial. Esa es una forma.
La segunda parte de lo que comentaba es cómo nosotros hacer esto para asegurarnos. Mire, yo cuando le dejo una tarea a un estudiante, yo le digo, mira, incluso yo se lo digo, como mi parte de innovador, como docente innovador, yo le digo, mira, tú puedes utilizar inteligencia artificial, yo no te lo prohíbo, pero el día que te toque exponer, yo te pregunto cómo lo hiciste. Ese es mi rol. Ese es mi rol. O sea, yo les doy a entender, úsala. Eres libre, pero entiéndelo. Porque cuando tú lo entiendes, yo gané. Pero si solo me entregas lo que me vas a entregar, tú perdiste. Y me quisiste engañar a mí. Yo les hago ver eso. Existen herramientas para medir eso, ¿sí? Y al mismo tiempo existe la forma en que nosotros podemos hacer eso. ¿Y por qué les digo de que tenemos que establecer esto? Porque hay estudiantes que van a decir, mire, el profesor me puso 5. ¿Y cómo lo hiciste, Pepito? Con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial me dijo que tengo 10. No, la inteligencia artificial te va a poner 10 porque la inteligencia artificial genera un documento en base a una consulta. Y eso es lo que tú estás entregando. Pero el docente se tiene que asegurar lo que tú has aprendido. Y eso es el punto primordial de los gobiernos, de los ministerios de educación de cada país. Asegurarse de que el estudiante aprenda. Y nosotros decirle, mira, úsalo, pero el día que tú lo uses, yo te lo permito, pero a la hora de evaluarlo, recuerda, yo te pregunto lo que tú me entregaste. Si tú me entregaste algo y no lo entendiste, ¿cómo te voy a poner 10? Entonces, a la hora de evaluarlo, yo les pongo, miren, documento 50%, explicación 50%. Ni tú ni yo. Esa es la forma. Muchas gracias, profesora Ademir. Verónica Reséndez nos dice, ¿hay algún software que recomiende para identificar de forma rápida cuándo se utilizó IA? De hecho, la maestra Leonor Sánchez también nos dice, he platicado con estudiantes, externan que están usando la inteligencia artificial para hacer, para hacer sus trabajos y que ni leen, dice ella. Entonces, sí va a ser muy necesario tener cómo detectar si en verdad aprenden o solamente cumplen. No, es que ahí, en ese caso, las dos preguntas vienen siendo lo mismo. Porque, por un lado, hay que tener un software. Existen software, yo no puedo mencionar los software porque la mayoría son de paga y ya se me escapa el nombre de una página muy buena, se los voy a compartir después con el doctor, que les puede servir. Pero a la hora de evaluar al estudiante, yo como docente tengo que decirle del día uno, yo hago eso, día uno de clase, miren, vamos a tener tantos parciales, tantas tareas, y esto vale cada cosa. Entonces, miren, como esta tarea vale el 10% de toda la materia, el 5% es el documento y el 5% es tu exposición. Ni tú ni yo. Tú me entregas el documento, pero yo te evalúo lo que tú aprendiste. Esa es la forma. Ahora, ¿por qué digo yo que tiene que haber un término legal? Desconozco cada país, porque obviamente hay países en que posiblemente o instituciones que le digan a usted que si el estudiante dice que utilizó una de estas herramientas, yo por eso no le voy a poner 10. Yo le voy a poner 10 si utilizó la herramienta, pero que me la puede explicar. Ahí le voy a poner 10. Por eso yo digo 50, 50, ni tú ni yo. Ahora, ¿por qué sí digo yo que tenemos que decirles que las utilicen? Porque sería mentirnos a nosotros mismos el decirle no las usen y las van a usar. Así de sencillo. Miren, en mi celular, en este celular yo tengo 4 modelos de inteligencia artificial gratis. Y no hablo de ChatGPT, hablo uno que se llama, por ejemplo, Sisi. Sisi, lo tengo para la lacto, lo tengo para página web y lo tengo en el celular. Todo lo que yo digo con Sisi en el celular, se lo está pasando a Sisi en la computadora en tiempo real. En otras palabras, ella siempre se está comunicando y está obteniendo datos conmigo. Yo no me preocupo porque no ando haciendo nada malo. Bueno, pero, pero, el problema de esto es que el estudiante, si yo le digo que no lo use, hasta más se van a rebuscar por buscar el mejor. Sí, es que no vamos a mentirnos. Entonces, miren, úsenlo, pero a la hora de evaluarlos, seamos conscientes de cómo los vamos a evaluar. Y les decimos desde el día uno, por lo menos es mi criterio. Mira, 50% en tu documento, 50% la exposición. Si me expones mal lo que tú me has entregado, ¿qué voy a pensar yo?
Lo que yo siempre le hago ver al docente, porque por eso soy docente. Si no, eso fuera papelero. Me pasas el papel, gracias, 10. Pasa al siguiente papel. Me pasas el papel, gracias, 10. Me pasa el siguiente papel. ¿Cuál es el chiste de eso? Sí. Muchas gracias, profesora Ademir. La maestra Mayra Lorena Pedraza tiene una pregunta interesante también. ¿Qué estrategias se están implementando para que los maestros puedan aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta didáctica alineada con el enfoque humanista y transformador? Depende de cada país, depende de cada gobierno, depende del Ministerio de Educación, de cada uno de ellos. España incluso tiene un gran dilema y han puesto diferentes reglas y éticas para el uso de la implementación de inteligencia artificial. Argentina tiene su estructura, México posiblemente tenga ya una estructura, tal vez no oficial, igual que en El Salvador, que aquí se dice que ya tiene una estructura, no es tan oficial todavía, pero ya se está haciendo planes de acción para eso, para el uso de estas herramientas. Pero lo principal que tenemos que abordar nosotros en el ambiente educativo lo vemos por roles. Cultural es uno, social es otro, laboral para el docente es otro, y el principal no es el estudiante, es la familia. ¿Por qué la familia? Porque si yo vengo y le digo al estudiante, Juanito, tuviste 6, y viene Juanito y le dice a la mamá, mamá, el profe me puso 6 y todo lo hice con ChatGPT, viene la mamá y me dice, mire, ¿por qué me le puso 6 a Juanito? Si se rebuscó por escribir eso. ¿Me entienden ese problema? Esas son reglas, son leyes que se tienen que establecer. Y ahí tiene que haber como un punto de establecer en cada instituto, colegio, escuela, si no se tiene, cada uno de ellos tiene que tener un rol ético de evaluación del estudiante. Ahora, en la parte del aprendizaje, miren, yo soy del criterio, dejen que utilicen las inteligencias artificiales. Voy a ser muy sincero, la inteligencia artificial es el trabajo del mañana. No nos vamos a negar a eso. Es negarle el trabajo a los futuros profesionales del mañana. Lo que no podemos nosotros hacer es que ellos simplemente crean que es de copiar y pegar, porque eso tampoco es. Les puse el ejemplo de China hace un rato. Yo lo primero que me pregunté cuando vi eso y después lo reflexioné. Bueno, si China tiene las mejores inteligencias artificiales, tienen la robótica, tienen inteligencia artificial, tienen un montón de cosas con inteligencia artificial, ¿por qué quieren que los estudiantes desde cuarto año comiencen a conocer, no usar, a conocer la inteligencia artificial? Ah, porque son conscientes que ese es el trabajo del mañana. Miren, si la tecnología, una frase que es muy sincera es que hay carreras que van a desaparecer, hay trabajos que van a desaparecer y hay trabajos nuevos y nuevas carreras. Hace unos años, por lo menos en México es uno de los países que más se habla de mecatrónica. Si yo les pregunto a alguien de hace unos 15, 20 años atrás qué es mecatrónica, quizás no existía. Nuevas carreras, nuevos trabajos. Entonces no podemos negar el conocimiento. Tampoco podemos cerrarnos los ojos a asumir que no va a suceder. Va a suceder y ya está sucediendo. Por eso es importante que el estudiante lo conozca y nosotros conocer esas herramientas y utilizarlas. Y en el caso de cómo poderlas utilizar, ahí depende, si no hay una regla establecida, yo por lo menos lo que sí les hago ver es que día 1 de clases les cuento el baile. ¿Y cómo es el baile? Miren, estos son los exámenes. Esto es lo que me ponen que los tengo que evaluar a ustedes en todo el año. Este es el contenido y esta es la forma en que se evalúa. Yo te doy tanto por ciento en el documento, tanto por ciento en la explicación, tanto por ciento en el examen, etcétera, 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 etcétera. Y yo les digo desde el día 1, yo te permito utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, no tengo problema. Tú quieres vivir usándolas, chévere, pero no trates de creer que con copiar y pegar solventaste el mundo. Porque al contrario, por eso me gustó la pregunta de alguien que decía de la creatividad, porque la creatividad es de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar totalmente diferente. No se puede programar, no se puede medir. Tenemos estándares, pero no podemos generalizar todo, ni asumir todo.
Entonces la inteligencia artificial es muy genérica, no es específica. Hay inteligencias artificiales que son para médicos, pero no es médico. Hay inteligencia artificial que es para ingenieros, pero no es ingeniero. Está el profesor ahí en medio. ¿Y por qué digo social? Porque miren, y que ya viene la inteligencia artificial, no va a generar desempleo. Sí, va a haber desempleo, pero no hay que ver la parte negativa, hay que prever la parte positiva. ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros? Desde el docente, los empresarios, los de mercadeo, los de publicidad, los de las grandes empresas, hasta el vendedor de la esquina, marketing. Eso es inteligencia artificial del mañana. Y nosotros tenemos que aprenderla, quererla, usarla, pero al mismo tiempo con una ética profesional. Y en el caso del estudiante, que ese es el problema, hacerle ver, mira, úsala, pero yo te evalúo, soy yo el que te pone la nota y me tienes que garantizar a mí que lo que tú estás haciendo lo has aprendido, porque ese es mi medir el éxito, no el fracaso. Si no solo se me, yo le hago el chiste que copiar, pegar. Pásame la otra hojita, copiar, pegar 10, copiar, pegar 10. No tiene sentido. Muchas gracias, profesor Ademir. Cerramos con un último comentario. Isis Gallegos nos dice, hola, soy maestra de licenciatura y en las investigaciones que entregan hechas en su totalidad con ChatGPT, colocan autores que no existen, porque en la búsqueda de la inteligencia artificial por dar respuesta a veces se inventa. Si usted es la evaluadora de eso, tiene la respuesta bien sencilla, porque si bien es cierto, yo voy a generar una investigación de cualquier tema que yo quiera hacer, y vengo yo y ya tengo mi documento y todo, yo le puedo decir a ChatGPT, mira, analízalo, interprétalo, dame una nota para ver si está bien, si está mal, etcétera. Pero eso es un trabajo mío. Pero si viene una persona y dice, mira, voy a hacer una investigación de las peras, genérame esta investigación en el pueblo tal de tal zona y me la genera y no me da ni resultados de nada, y veo yo que la investigación no tiene ni siquiera una cita bibliográfica, nada, ni siquiera real, eso no es un trabajo de investigación. Eso es, ni me atrevería a decir ni investigación, le podría decir el nombre como tal. Entonces, pero ahí viene otro problema. Cuando estamos hablando de un trabajo de investigación, el problema de eso es que estamos hablando con profesionales. ¿Y cuál es el problema de que un profesional esté haciendo un trabajo que no es de profesional? Y no sé si ustedes se dieron cuenta de un problemita que se dio hace poco, hace como 2 semanas, parece, que un estudiante estaba demandando a su profesor. Ojo con eso. ¿Y por qué lo demandó? Porque el profesor le decía a ellos que no utilizaran las inteligencias artificiales. Vino los estudiantes, no sé cómo se dieron cuenta, y se dieron cuenta que los exámenes que estaba generando el profesor eran con inteligencia artificial. Entonces, es la falta de la ética. Y esa persona que le entrega un trabajo así a usted de investigación, eso no es ético. Y desde ese momento no es profesional. Y que me levante la mano que considere que eso es profesional. Yo creería que todos los que estamos aquí, si nos pusiéramos de jueces y verdugos y le quisiéramos dar una nota a esa persona, yo no le doy ni el nombre. Yo le pongo 0. Díganme el cruel, malvado, pero hay que ser conscientes también. O sea, por eso. Y nuevamente existen programas. Yo les quedo mal con el nombre de la página, pero es como Plagios, no me acuerdo bien, pero lo voy a buscar y se lo compartiré al doctor. Por ahí tengo que tener el documento, o si me permiten un segundo, permítanme. En lo que, no sé si hay alguna otra pregunta. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional, algún comentario más para el profesor Ademir Bermúdez, que nos ha acompañado esta noche desde El Salvador, haciendo reflexiones muy interesantes sobre el uso de la inteligencia artificial? ¿Algún último comentario? ¿Pregunta? Ya lo encontré. Lo voy a escribir y se lo voy a mandar el nombre, porque no sé cómo se pronuncia. La maestra Blanca Eugenia nos dice si usted da cursos o talleres de robótica para jóvenes de bachillerato. Sí, he estado, bueno, de hecho, este año sí no he dado, pero sí doy cursos, charlas, capacitaciones, talleres para estudiantes, independientemente del nivel educativo.
A veces son para grupos y a veces los hago personales, ahí dependiendo también, hay para asesoría de proyectos. Bueno, haga la redundancia, con algún tipo de proyecto con inteligencia artificial o simplemente proyecto de robótica como tal. Strixpla. Ya le doy el nombre, permítame, porque lo estoy viendo acá. Plagia. Este es el nombre. .com. Les voy a compartir el nombre, pero quiero ver si lo escribí bien, permítanme. Este es de paga, pero sí está bien escrito. Se lo voy a compartir el nombre ahorita por el chat. Es de Estados Unidos. Ahí está. Se llama Strict Plagiarius, algo así como Strix Plagiarius. No sé muy bien cómo se pronuncia esa palabra, pero es un documento que le permite la validación, bueno, un sitio web que le permite la validación a usted de documentos como tal. Pero lo único que es de pago. Entonces usted tiene que hacer, bueno, digamos, si la institución lo compra, pues mucho que mejor, ese es de contrato de mes o año. Entonces viene usted, hace el contrato y ya usted puede subir un documento, y él lo que hace con la inteligencia artificial es analiza párrafo por párrafo, cita por cita, para ver si esa, como lo que comentaba la compañera anteriormente, si esa cita existe o no existe, y si esa cita ha sido copiada tal cual del documento, y al final le pone una valoración y le dice del 10%, 30%, 50%, 90%, 95% que es copiado o generado con inteligencia artificial. Y ahí vienen criterios. En la mayoría, los criterios se toman de 30 o 35 para abajo, en el que hay personas que han utilizado inteligencia artificial, han modificado el documento, y en base a eso, él viene y le dice, mira, este documento que tú me has entregado posiblemente tiene un 35% que alguien utilizó inteligencia artificial. Y usted dice, bueno, 35% lo puedo dar válido o no. Eso ya va a ser criterio del evaluador como tal. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias, profesora Ademir, agradecemos mucho su importante participación. Agradecemos desde luego a todas las maestras, maestros, profesionales que se han reunido esta noche para acompañarnos en esta entrevista sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje. Y bueno, ha sido un gran placer saludarlos a todos ustedes. Esperamos prontamente reunirnos nuevamente en este tipo de actividades extracurriculares que organizamos en la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, que tiene como objetivo enriquecer nuestro panorama educativo. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Ademir Bermúdez, un cordial saludo hasta El Salvador, y muchas gracias a todos ustedes, maestras y maestros,